Buenas a todos, en este día hablaremos sobre una cronología del conflicto árabe-israelí y resumiré principalmente el libro de Palestinian Delusion de Robert Spencer y El caso por Israel de Alan Dershowitz. Al igual que citaré un poco de la historia de la yihad de Mahoma a ISIS, también de Robert Spencer. Este probablemente sea el último video que haré sobre el conflicto israelí-palestino, así que zanjaré este tema con este video. Mi tesis principalmente es que este es un conflicto no territorial, es secundariamente territorial, pero es principalmente religioso, es teológico. Y mi otra tesis es que tanto los judíos como los palestinos tienen un derecho a esta tierra, que los dos se les debería un Estado y pudieran crecer en prosperidad los dos juntos como Estados hermanos. Pero desgraciadamente la historia ha sido todo lo contrario. Muy bien. En el aspecto teológico, ¿qué debemos entender? Debemos entender la yihad. Para citar Reliance of the Traveler, un libro salafi de jurisprudencia islámica, dice así: la yihad significa hacer la guerra contra los no musulmanes y etimológicamente se deriva de la palabra muyahada, que significa la guerra para establecer la religión. Al igual que lo podemos encontrar en el Corán. Corán 2:216 dice: se os ha prescrito el combate. 489, matarlos donde quiera que los encontréis. Corán 9:36, combatir contra los idólatras totalmente. O combatir contra quienes no creen en Alá ni en el último día, ni consideran ilícito lo que Alá y su mensajero han declarado ilícito, y no adoptan la religión de la verdad. Sura 9:29. Al igual que Sahih Muslim 22, se me ha ordenado luchar contra las personas hasta que testifiquen que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. O Sahih Muslim 1731, otro tratado de Maliki del siglo X, influyente en la España islámica, Risala del pequeño Malik al-Tawani, analiza la yihad como una guerra santa. Cristianos y judíos aceptan el Islam pagar la jizya y si no, hay que luchar contra ellos. Dice el mito del paraíso andaluz. Del mismo modo, el manual legal de la suma de los principales mandamientos y desbandamientos de la ley y la sunna, por Don Ise de Gibir, alfitre mayor y mufti de la llamada de Segovia, escrita en 1492, examina la yihad únicamente como guerra santa y como obligatoria para el creyente. Lo mismo ocurre con el manual legal Las leyes de moros, escrito en español y posiblemente datado en el siglo XIV. La persistencia de la comprensión de la yihad únicamente como guerra santa en estas obras es bastante reveladora porque fueron escritas para el uso de musulmanes y bajo dominio cristiano. Veamos Sahih Muslim 1731. Combatid los que no creen en Dios, haced la guerra santa, cuando os encontréis con vuestros enemigos politeístas, invitadles a tres formas de proceder. Si responden a alguna de ellas, aceptadla también y absteneos de hacerles daño. Invitadles a que acepten el Islam. Si os responden, aceptarlo y desistir de combatir contra ellos. Si se niegan a aceptar el Islam, exíjanle la jizya, y si aceptan pagar, acepten. Y si se niegan a pagar el impuesto, busquen la ayuda de Alá y luchen contra ellos. Tres opciones. O en el Tafsir de Ibn Kathir, en 9:29, dice así: esta honorable aleya fue revelada de la orden de luchar contra la gente del libro. Después de que los paganos fueran derrotados, la gente se unió a la religión de Alá en gran número y la península arábiga quedó asegurada bajo el control de los musulmanes. Alá ordenó a su mensajero que luchara contra la gente de las escrituras, los judíos y los cristianos, y preparó su ejército para luchar contra los romanos y llamó al pueblo de la yihad anunciando su intención y destino. También hemos de entender el antisemitismo de Mahoma. Por ejemplo, Mahoma masacró a la tribu de Bani Qurayza, una tribu de judíos. Estas personas están listas para aceptar tu juicio, dijo Sa'd, uno de los compañeros de Mahoma. Doy el juicio de que sus guerreros sean ejecutados y que sus niños y mujeres sean tomados como prisioneros, respondió. Entonces el profeta comentó: oh Sa'd, has juzgado entre ellos con un juicio similar al de Alá. Atiyya al-Qurazi relató: yo estaba entre los cautivos de Bani Qurayza. Los compañeros nos examinaron y aquellos que habían comenzado a desarrollar vello púbico fueron ejecutados, mientras que aquellos que no lo habían hecho fueron salvados. Y yo estaba entre los que no tenían vello púbico. Según Ibn Ishaq, el número de personas masacradas se sitúa en 600 o 700 en total.
aunque algunos lo sitúan tan alto como 800 o 900. Al igual que expulsó a los judíos y a los cristianos de la península arábiga y no dejará que nadie sea musulmán, a nadie menos por musulmán. Entonces el problema de esto no es solamente la yihad, no es solamente el antisemitismo de Mahoma, sino que la paz desgraciadamente es imposible por Corán 444. Oh creyentes, no toméis por amigos a los incrédulos en lugar a los creyentes. ¿Queréis dar a una autoridad una autoridad manifiesta contra vosotros? Corán 3:28. Que no tomen los creyentes a los incrédulos como amigos en lugar de los creyentes. Quien haga algo así no tendrá ninguna relación con Alá, a no ser que lo hagan para evitar algo que les infunda miedo. Alá os advierte que le tengáis miedo. Surah 151. Oh creyentes, no toméis a los judíos ni a los cristianos como guardianes, son guardianes entre ellos. O Surah 291. Y matadle donde quieras que los encontréis y expulsadle de donde os han expulsado, pues la persecución es más grave que el homicidio. Surah 291 es bastante importante, ya que dice que cada territorio que ha pasado a la casa del Islam, ya que se divide en dos, casa al-Harb y al-Islam, que son la tierra de infidelidad y la tierra del Islam, si una vez una tierra se conquistó por el Islam, le pertenece a la casa del Islam para siempre. Muy bien, el otro problema es la taquilla. Leyendo Corán 3:28 en el Tafsir de Ibn Kathir podemos encontrar lo siguiente. Es decir, excepto aquellos creyentes que en algunas áreas o épocas temen por su seguridad a causa de los incrédulos, en este caso a dichos creyentes se les permite mostrar amistad a los incrédulos externamente, pero nunca internamente. Por ejemplo, Al-Bukhari registró que Abu Qaddara dijo: sonreímos en el rostro de algunas personas que, aunque nuestros corazones lo maldigan. Al-Bukhari dice que Al-Hasan dijo: la tuya está permitida hasta el día de la resurrección. En otras palabras, se puede mentir si la posición del Islam es desfavorable. Y esto es algo que también veremos en la guerra y el problema de los tratados de paz con Palestina. Al igual que el antisemitismo, podemos encontrar en Corán 265, 160, 700 y 166 la historia de que los judíos fueron convertidos en monos y cerdos. También el otro problema que podemos encontrar es que había un momento donde Mahoma encontró unas ratas que compartían la dieta judía, así que pensó que los judíos se habían convertido en ratas. Ese es otro gran problema. También el otro problema que es presente es Corán 164. A muchos de ellos, los judíos, les aumentará en rebeldía e incredulidad. Hemos sembrado entre ellos la enemistad y la ira hasta el día del levantamiento. Cada vez que encienden un fuego para la guerra, Alá lo apoyará y se afanan por corromper en la tierra, pero Alá no ama a los corruptores. El otro problema es que la razón de la putrefacción de la carne se debe a los judíos también. Y la razón de por qué las mujeres traicionan a los hombres es por Eva. Eso lo podemos encontrar en otro hadiz. Al igual que el Islam considera a los infieles como peores que bestias, como por ejemplo Corán 779, 755 o 98.6. En verdad, quienes no creen en la gente del libro y los idólatras estarán en el fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Son los peores de todos los seres, dice la Sura 98.6. O el Tafsir de Ibn Kathir en 182 dice así: esto describe a los judíos, ya que su incredulidad es la rebelión, el desafío y la oposición a la verdad, el menosprecio de otras personas y la degradación de los eruditos. Es por eso que los judíos que la continúan maldiciéndola descienden sobre ellos hasta el día de la resurrección. Mataron a muchos de sus profetas e intentaron matar al mensajero de Alá varias veces, así como también realizaron hechizos mágicos contra él y lo envenenaron. También incitaron a sus semejantes entre los politeístas contra el profeta. Lo que nos dice aquí Ibn Kathir es que los que tienen mayor enemistad contra los musulmanes son los judíos. También podemos encontrar Sura 855 diciendo lo mismo, que las peores criaturas vivientes a los ojos de Alá son aquellos que han increído y nunca creerán. Y el el hadiz más problemático del Islam es el exterminio total de los judíos, que esto es un deber que ocurrirá
antes del día del juicio que los musulmanes deben de completar. Dice así: la última hora no llegará a menos que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes lo mataran hasta que los judíos se escondieran detrás de una piedra o un árbol y una piedra o un árbol dijera: musulmán, oh siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mata. Sahih Muslim 2922. Llevándonos al conflicto Israel-Palestina, debemos de preguntarnos en primer lugar, ¿qué es la Palestina? La tierra que ahora es el Estado de Israel corresponde aproximadamente a las tierras conocidas en la antigüedad como Judía, Samaria, Idumea y Galilea, y estaba habitada por judíos. En el año 134 después de Cristo, los romanos expulsaron a los judíos de la zona en represalia por una revuelta contra su dominio. Una revuelta llevada a cabo por el autoproclamado Mesías Simón Bar Kokhba. Como insulto a los judíos y para borrar cualquier rastro de su conexión con la tierra, cambiaron el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina y a la región Palestina, un nombre que tomaron de la Biblia, ya que era el nombre de los antiguos enemigos de los israelitas, o sea, los filisteos. A pesar de las dificultades, algunos judíos permanecieron en la Tierra Santa, y otros, incluido el renombrado filósofo Maimónides, en el siglo XIII continuaron emigrando hacia ella. A finales del siglo XV, el viajero checo Martin Trovanik encontró judíos durante una peregrinación a Jerusalén e informó que aún consideraban la zona como su tierra. Los gobernantes musulmanes los oprimían a su antojo, conscientes de que los judíos creían que era la tierra santa prometida. Aquellos que vivían allí eran considerados sagrados por otros judíos, ya que a pesar de las tribulaciones y agonías sufridas a manos de los no creyentes, se negaban a abandonar el lugar. A finales del siglo XVIII, solo entre 250.000 y 300.000 habitantes, incluyendo de 10 o 15.000 judíos, vivían en lo que se había convertido una región atrasada con un terreno y clima difíciles y prohibidos. Sin embargo, los judíos continuaron llegando. En 1840, otro viajero a Palestina eligió a los sirios como una raza de hombres de buen espíritu, pero cuya población está en declive. Observó que la tierra entre Hebrón y Belén estaba ahora abandonada y desolada, marcada por ciudades deterioradas. Jerusalén no era más que un gran número de casas, en un estado de deterioro y ruina, con la masa sin empleo regular. En 1853, el reverendo Arthur J. Hollingsworth publicó su propio tratado, Remarks upon the Present Condition and Future Prospects of the Jews in Palestine. Las observaciones de Hollingsworth desafían a aquellos que han aceptado acríticamente la idea de que Palestina siempre fue considerada tierra árabe, antes de la llegada de los judíos. Según Hollingsworth, los árabes no tenían un afecto especial por la tierra y fueron los turcos quienes la reclamaron. La población de Palestina está compuesta por árabes que vagan por las llanuras o se esconden en las fortalezas de las montañas como bandidos y extraños sin un hogar fijo y sin ningún apego fijo a la tierra. En 1888, Sir John William Dawson afirmó lo obvio al decir: ninguna nación ha logrado establecerse como nación en Palestina hasta el día de hoy. No ha prevalecido allí ninguna unión nacional ni espíritu nacional. Las tribus mayormente empobrecidas que la han ocupado la han considerado como simples inquilinos, propietarios temporales, evidentemente la espera de aquellos con derechos a la posesión permanente del suelo. En otras palabras, siempre hubieron judíos en Palestina. Eran oprimidos por el Imperio Otomano y fueron expulsados por los romanos. Y el otro tema es que nunca hubo una identidad nacional palestina, pero sí había una mayoría árabe, y eso es importante de entender. Otros historiadores, demógrafos y viajeros describieron la población árabe como disminuyendo y la tierra como escasamente poblada, desocupada, deshabitada y casi abandonada ahora. La llanura de Sarón, que los judíos de la primera aliyah cultivaron más tarde, fue descrita por el reverendo Samuel Manning en 1874 como una tierra sin habitantes, que podría sostener una inmensa población. No es sorprendente que la pequeña y decreciente población árabe musulmana del área también fuera una población transitoria y migratoria en contraste con la población judía, más estable, aunque más pequeña. El mito de una población árabe musulmana palestina estable y asentada que había vivido en aldeas y trabajado la tierra durante siglos solo para ser desplazada por los invasores sionistas es simplemente inconsistente con los datos demográficos registrados recopilados no por los judíos o sionistas, sino por las propias autoridades locales. G.R. Burkhardt informó que ya en la segunda década del siglo XIX, pocas personas mueren en el mismo lugar en el pueblo en que nacieron. Las familias se estaban mudando continuamente de un lugar a otro en unos pocos años.
vuelan a otro lugar donde han oído que sus hermanos son mejor tratados. Muy bien. Debido al antisemitismo es que nace el sionismo. Fue Lord Shaftesbury quien acuñó la frase apropiada "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra" en 1830. La conquista francesa de Algeria llevó a un éxodo de musulmanes del norte de África que se negaron a vivir bajo dominio infiel. Vinieron en gran número a Palestina. Una vez allí siguieron el patrón de los turcos y otros musulmanes árabes al hacer la vida tan difícil como les fuera posible a los judíos. En 1938, el historiador William Besif escribió: a principios del siglo XX había 40.000 judíos en Palestina y alrededor de 140.000 de todas otras complexiones. La inmigración era prácticamente inexistente. No fue hasta que los sionistas llegaron en gran número que la población árabe comenzaron a aumentar. La introducción de estándares europeos de salario y calidad de vida actuó como un imán en todo el cercano oriente. Repentinamente, Palestina se convirtió en un centro de atracción árabe. Para 1922, después de un cuarto de siglo de la colonización judía, su número se disparó de 488.000 y hoy superan el millón. Es precisamente en la cercanía de estos pueblos judíos donde se observa un desarrollo árabe más marcado. Haifa, una ciudad árabe, se benefició del auge sionista y creció un 130% de 1922 a 1936. Jaffa lo hizo en un 80% y Jerusalén en un 55%. El asentamiento rural árabe en el distrito de Tel Aviv aumentó en más de 135% la ciudad árabe de Nablus, que tenía 33.000 habitantes antes de la guerra. Ha caído a menos de 12.000 y Safed, que tenía 20.000, disminuyó a menos de 9.000. Los apellidos de muchos palestinos atestiguan su origen no palestino, de manera similar a como los judíos tienen apellidos como Beliner, Varsovia y Toledano. Las guías telefónicas modernas en los territorios están llenas de apellidos como El Simiri, que es egipcio, Shalabi, que es sirio, y Mujabri, que es del norte de África. El número de musulmanes que vivían en las áreas judías creció dramáticamente después de que los asentamientos judíos florecieran, no solo porque muchos árabes fueran atraídos a las áreas recién asentadas y a la tierra recién cultivada, sino también porque la presencia judía mejoró la atención médica, redujo la mortalidad infantil y aumentó la esperanza de la vida adulta. Un funcionario británico informó en 1987 que el crecimiento en número de árabes se debió en gran medida a los servicios de salud que combatían la malaria y reducían las tasas de mortalidad infantil y mejoraban el suministro de agua y el saneamiento. Es importante recordar que hace no mucho el ministro de Hamas confesó de que la mayoría de los palestinos venían de Siria, de Egipto y el Jordán. Hayamin al-Husseini. Al-Husseini continuó incitando a la violencia, incluyendo disturbios en Petah Tikva y Jaffa apenas semanas después de convertirse en mufti. Murieron 43 judíos. Un informe del gobierno británico declaró que la mayoría árabe, que generalmente eran los agresores, infligió la mayoría de las bajas. Esto siguió siendo cierto mientras los árabes musulmanes atacaban a los judíos en las 2 décadas siguientes, en gran medida instigadas por al-Husseini. En lugar de enfrentar a su mufti, en mayo de 1939, el gobierno británico limitó el asentamiento judío en Palestina a 75.000 durante los próximos 5 años, recompensando así la violencia de la yihad al darle al mufti lo que quería, y condenando a la muerte en el holocausto a un número incalculable de judíos. El odio racista de Husseini hacia los judíos se manifestó temprano en su larga carrera como gran mufti. Instigó disturbios antijudíos y predicó incitaciones antijudías. Idbat al-Yahud, matad a los judíos, era el mensaje. Junto con Nashraf Dam al-Yahud, beberemos la sangre de los judíos. La masacre de Hebrón de 1929. El 23 de agosto Hebrón fue atacado, estudiantes de yeshiva desarmados fueron asesinados, hogares judíos fueron atacados y sus ocupantes fueron masacrados. 60 judíos fueron asesinados y el resto fue expulsado de la ciudad. Las sinagogas fueron profanadas por primera vez en siglos. Hebrón quedó vacía de judíos. Los disturbios pronto alcanzaron Safed, donde 45 judíos fueron asesinados o gravemente heridos. Se produjeron asesinatos, adiciones en todas las áreas judías de Palestina antes de que terminara el derramamiento de sangre orquestado. 133 judíos fueron asesinados y 339 heridos. Pero la cosa se pone peor.
De 1941 a 1945, al-Husseini vivió en Berlín, donde se hizo amigo cercano de Adolf Eichmann y Heinrich Himmler, y se reunió con Adolfo Hitler. El asistente de Eichmann, Dieter Wissleni, testificó en los juicios de Nuremberg que el Mufti había sido una figura central en la planificación del genocidio de los judíos. El Gran Mufti ha sugerido repetidamente a las autoridades nazis, incluidas Hitler, von Ribbentrop y Himmler, el exterminio de los judíos europeos. Consideró que esta era una solución cómoda al problema de Palestina. El Mufti fue uno de los iniciadores del exterminio sistemático de los judíos europeos y había sido colaborador y asesor de Eichmann y Himmler en la ejecución de este plan. Era uno de los mejores amigos de Eichmann y lo había incitado constantemente a acelerar las medidas de exterminio. Al-Husseini fue un colaborador comprometido con los nazis y viajó de Berlín a Bosnia en 1949 para formar una compañía musulmana de la WS, que fue responsable de matar a 90% de los judíos en Bosnia, así como por el incendio de numerosas iglesias serbias. Señaló la convergencia de los objetivos de la yihad islámica y la de los nazis. Es deber de los maometanos en general y de los árabes en particular expulsar a los judíos, en palabras del Gran Mufti. En una visión del 7 de julio de 1942, el Mufti exhortó a los musulmanes de Egipto, Siria, Irak y Palestina a matar a judíos. Debéis matar a los judíos, antes de que abran fuego contra ustedes. Matad a los judíos que se han apropiado de vuestras riquezas y que están conspirando contra vuestra seguridad. Árabes de Siria, Irak y Palestina, ¿qué estáis esperando? Los judíos planean abusar de vuestras mujeres, matar a vuestros hijos y destruirlos a vosotros. Acaben con ellos, quemen sus propiedades, destruyen sus tiendas, aniquilen a esos partidarios del imperialismo británico. La única esperanza de salvación reside en aniquilar a los judíos. Según su biógrafo, la popularidad de Al-Jamin era entre los árabes palestinos y dentro de los estados árabes, en realidad aumentó más que nunca durante su periodo con los nazis, porque gran parte del mundo árabe compartieron esa simpatía con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco fue meramente un odio al sionismo, al que animó este apoyo a la ideología nazi. El odio hacia los judíos del Gran Mufti era insondable y lo expresaba plenamente durante su periodo de actividad junto a los nazis. Sus discursos de la radio de Berlín eran profundamente antisemitas. Esto, maten a los judíos donde los encuentren. Esto agrada a Dios, a la historia y a la religión. En 1948, el Consejo Nacional Palestino eligió a Husseini como su presidente a pesar de que era un criminal de guerra buscado que vivía en exilio en Egipto. De hecho, Husseini todavía es reverenciado hoy en día entre algunos palestinos como un héroe nacional. Esto nos lleva a la Comisión Pearl de 1937, que si no me equivoco fue el primer plan de partición de doble Estado. Fue una propuesta buenísima, pero que desgraciadamente se rechazó por parte de los árabes, ya que no deseaban un Estado judío. Al Estado judío aproximadamente se le daba el 17% del territorio total de Palestina, mientras que a los árabes el 75% total, mientras que el 8% restante sería controlado por los británicos. Aquí podéis ver un mapa del plan de partición. Después nos lleva al Plan de Partición de las Naciones Unidas de 1947, que era más equitativo, era más igualitario, era 50-50 prácticamente. Los judíos aceptaron a regañadientes el plan de la partición de Pearl, mientras que los árabes lo rechazaron categóricamente, exigiendo que toda Palestina estuviera bajo control árabe y que la mayoría parte de la población judía de Palestina fuera transferida fuera del país, porque este país no puede asimilar a los judíos que ahora están en el país. La Comisión Pearl reconoció implícitamente que no era tanto que los árabes quisieran autodenominación, sino que querían que los judíos no tuvieran autodeterminación o soberanía. Después de todo, los palestinos querían ser parte de Siria y estar gobernados por una monarquía distante. Simplemente no podían aceptar la realidad de que los judíos en Palestina tuvieran un estado para sí mismos. Y esto nos lleva a la primera guerra árabe-israelí en 1948. Lo que ahora se considera la guerra de independencia comenzó simplemente como una lucha para sobrevivir. Ataques de musulmanes árabes diseñados para expulsarlos completamente de la región. Egipto, Transjordania, Irak, Siria y Líbano
junto con voluntarios de otros países musulmanes, incluidos Arabia Saudita, Yemen e incluso el lejano Pakistán, invadieron inmediatamente el Estado judío con la intención de destruirlo rápidamente, antes de que tuviera la oportunidad de consolidarse. Como lo expresó con franqueza el secretario general de la Liga Árabe, Abdal al-Rahman Hassan Pasha, esta será una guerra de exterminio y una masacre trascendental, de la que se hablará como la masacre mongolas y las cruzadas. Aquí es cuando ocurrirá el retiro árabe y el inicio del problema de refugiados. El diario jordano Falastin se quejó el 19 de febrero de 1949 de que el Estado árabe, que había alentado a los árabes de Palestina a abandonar temporalmente hogares para no estar en el camino de los ejércitos. El diario egipcio Arak el-Yom, el 12 de octubre del 63, informó que el Gran Mufti había hecho el mismo llamado a los árabes para que se fueran. Llegó el 15 de mayo de 1948. En ese día, el Mufti de Jerusalén instó a los árabes de Palestina a abandonar el país porque los ejércitos árabes estaban a punto de entrar y luchar en su hogar. Básicamente, el problema de refugiados inició porque los árabes buscaban exterminar a los judíos y no querían dañar a su propia gente. Pero bueno, ¿por qué se dice esta bandera de Palestina, de esta nación palestina? ¿De dónde se origina entonces esta idea? Bueno, dice así, la creación de Palestina. Durante el periodo de mandato, los árabes de Palestina generalmente se consideraban a sí mismos sirios, y a Palestina como el sur de Siria. A principios del 19, los árabes musulmanes en 14 municipios palestinos, autodenominados la Asociación Musulmana Cristiana, presentaron una petición a la Conferencia de Paz de París, que estaba deliberando sobre el destino de Siria, Palestina y otras antiguas posesiones otomanas después de la guerra. Los peticionarios insistieron en que el sur de Siria, es decir, Palestina, debía considerarse inseparable del gobierno sirio, ya que no era más que parte siria y nunca se había separado de ella en ninguna etapa. Afirmaron que los árabes en Palestina tenían lazos nacionales, religiosos, lingüísticos, morales, económicos y geográficos con Siria, y por esto debía de pertenecer al gobierno sirio. La noción del pueblo palestino se afirmó como una invención propagandística en la década de 1960, con la intención de contrarrestar la imagen del diminuto Estado judío enfrentándose prácticamente a las masivas naciones árabes musulmanas. Se sostiene que la KGB inventó a los palestinos representados como un pueblo aún más pequeño oprimido por un Israel poderoso y despiadado. En la década de 1960, la KGB y Ayin Amin, el sobrino de Husseini, Yasser Arafat, creó el pueblo supuestamente oprimido y el instrumento de su libertad, la Organización de la Liberación de la Palestina, o la OLP, o la PLO en inglés. Zahir Muhsin, miembro del comité ejecutivo de la OLP, explicó la estrategia más detalladamente en una entrevista del 77 con el periódico holandés Trouw. El pueblo palestino no existe. La creación de un Estado palestino es solo un medio para continuar nuestra lucha contra el Estado de Israel por nuestra unidad árabe. En realidad, hoy no hay diferencia entre jordanos, palestinos, sirios y libaneses. Solo por razones políticas y tácticas hablamos de hoy de la existencia de un pueblo palestino, ya que los intereses nacionales árabes exigen que planteemos la existencia de un pueblo palestino distinto para oponernos al sionismo. Por razones tácticas, Jordania, que es un estado soberano con fronteras definidas, no puede reclamar Haifa y Jaffa, mientras que, como palestino, sin duda puedo exigir Haifa, Jaffa, Beersheba y Jerusalén. La Guerra de los 6 días y los 3 no, 1967. El 1 de septiembre de 1967, en una cumbre de la Liga Árabe en Yartum, los principales beligerantes en la Guerra de los 6 días, Egipto, Siria, Jordán, junto con Algeria, Irak y Kuwait, Líbano y Sudán, aprobaron la resolución de Jartum, que afirmaba lo siguiente: los jefes de los estados árabes han acordado unir a sus esfuerzos políticos a nivel internacional y diplomático, para eliminar los efectos de la agresión y garantizar la retirada de las fuerzas israelíes agresivas de la tierra árabe que han sido ocupadas desde la agresión del 5 de junio. Esto se hará en el marco de los principales principios a los que se adhieran los estados árabes, es decir, no habrá paz con Israel, no se reconocerá a Israel y no habrá negociación con Israel, y se insistirá en los derechos al pueblo palestino de su propio país. Es aquí que ocurriría la resolución 242 de las Naciones Unidas, que consistiría en que Israel se retirara de la península del Sinaí, entregándola a pesar de que la ganaron en una guerra de defensa.
terminación de todas las situaciones beligerantes, alegaciones de subsistencia y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza. Y en el 73 ocurrió la guerra de Yom Kippur, donde Israel derrotó a Egipto y Siria. Los acuerdos de Camp David, 1978. En cualquier caso, los puntos de partida de ambas partes eran los siguientes. Egipto deseaba la retirada total de las fuerzas israelíes de la península del Sinaí y su plena devolución a soberanía egipcia. En segundo lugar, la retirada israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania, así como la eliminación de los asentamientos judíos en dichas zonas, que constituirían el futuro Estado palestino en un breve plazo. Ello se aseguraría la firma de un tratado de paz entre Israel y Egipto y el reconocimiento de ambos estados. Por su parte, Israel estaba dispuesto a negociar una retirada casi total de la península del Sinaí de sus fuerzas en el plazo de un año con la firma de un tratado de paz, dejando una zona mínima de seguridad a cambio de Egipto, y no reclamaría la creación de un Estado palestino y reconocería al Estado de Israel. Sin embargo, no funcionaría, ya que Sadat sería asesinado en 1981 por yihadistas. La fundación de Hamás y su carta fundacional, 1987 a 1988. El movimiento de resistencia islámico aspira a la realización de la promesa de Alá, sin importar cuánto tiempo lleve. El profeta, que Alá lo bendiga y le conceda la salvación, ha dicho: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, y cuando los judíos se escondan detrás de una piedra o un árbol, las piedras y los árboles dirán: oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Artículo 13. Iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y acuerdos internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. Abusar de cualquier parte de Palestina es un abuso dirigido contra nuestra religión. El nacionalismo es parte de nuestra religión. Nuestros miembros creen esto con el fin de alzar la bandera de Alá. Luchamos por nuestra patria. Alá será prominente, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Salah Shedaheh, un líder de Hamás en Gaza, dijo en una entrevista el 26 de mayo de 2002 que los niños estaban siendo reclutados en una rama especial de Hamás. En una entrevista en la televisión de Al Jazeera, un prominente profesor musulmán defendió el uso de lo que llamó de manera insensible la bomba infantil. Una encuesta realizada por la Universidad Islámica entre 1000 jóvenes de entre 9 y 16 años, mientras que el 49% dijo haber participado en violencia anti-israelí y el 73% expresó el deseo de morir como mártires. No sorprendentemente, algunos niños han resultado heridos al detonar o colocar bombas. Soldados israelíes o civiles que fueran blancos de estos jóvenes terroristas han disparado en defensa propia a otros. Por ejemplo, el New York Times del 8 de marzo de 2003 informó que los jóvenes lanzaron piedras y bombas incendiarias contra las tropas durante todo el día. En un momento, los soldados dispararon e hirieron a un joven que había lanzado una bomba incendiaria, según funcionarios de un hospital árabe en Gaza. Lo mismo ocurre con las mujeres palestinas, incluso mujeres embarazadas, que ahora han sido reclutadas para convertirse en kamikazes. Desde 2001 las mujeres han llevado a cabo más de 20 ataques suicidas. Algunas de estas mujeres han sido reclutadas mediante el chantaje emocional. Ejemplo, unos operativos terroristas sedujeron deliberadamente a Andaleif Suleiman, una mujer de 21 años de Belén. Cuando quedó embarazada le dijeron que la única manera de evitar la vergüenza era morir como un mártir. Ella luego aceptó hacer estallar una bomba en un mercado de compras en Jerusalén, matando a 6 civiles, incluidos 2 trabajadores de China. La UNRWA y su conexión con Hamás. UNRWA durante un periodo considerable no fue una agencia humanitaria, sino un agente de la yihad durante la Operación Margen Protector y otra acción defensiva a israelí en Gaza, en el verano de 2014. Se encontraron 3 veces almacenes de armas de Hamás en escuelas de la UNRWA. Las Naciones Unidas, que no son amigas de Israel, confirmaron esto en un informe de 2015. Durante años, las escuelas de la UNRWA han estado usando libros de texto producidos por la autoridad palestina que alentaban a los estudiantes palestinos a odiar a Israel, y lo que llaman la yihad contra el Estado judío. Miembros de Hamás han enseñado en ellos. El jefe de la UNRWA, Peter Henson, desestimó las preocupaciones sobre esto diciendo que hay miembros de Hamás en la nómina de UNRWA y no veo eso como un crimen. Un líder clave de Hamás, Said Sayyam, quien cazaba y mataba sin piedad a palestinos sospechosos de ayudar a Israel, fue profesor de ciencias y matemáticas en las escuelas de UNRWA
por 20 años. Entonces jamás se puede decir que se infiltró en las escuelas. En los campamentos de verano de la UNRWA, en el verano de 2013, los niños palestinos aprendieron que los judíos son el lobo y que los palestinos algún día conquistarían Israel. Un orador en uno de los campamentos le dijo a los niños: con la ayuda de Alá y nuestra propia fuerza haremos la guerra, y con educación y yihad volveremos a nuestras casas. Un niño en uno de los campamentos exclamó: estamos llenos de rabia. Otro dijo: derrotaré a los judíos. Son una pandilla de infieles y cristianos. No les gusta Alá y no adoran a Alá y nos odian. En junio de 2016, un estudiante de una escuela de UNRWA dijo: nos enseñan en la escuela que los judíos son personas volubles y malas. Estoy listo para apuñalar a un judío y atropellarlos. Otro estudiante de una escuela de UNRWA añadió: apuñalar y atropellar a los judíos trae dignidad a los palestinos. Los atropellaré y los apuñalaré con cuchillos. Y un tercero declaró: con la ayuda de Alá lucharé por ISIS. En mi opinión, el ejemplo más terrible, más triste, más trágico de este lavado de cerebro que ha hecho Hamas a la población de Palestina y principalmente a los niños es el programa Los Pioneros del Mañana, que fue un programa que consistió en lavar el cerebro a los niños, instigándolos a destruir Israel y motivándolos y apoyando a Hamas. Mexican López, que es un youtuber que hace resúmenes de cosas turbias, le hizo un resumen a este programa, video que recomiendo totalmente y que ya tiene aproximadamente 1 millón de visitas. Continuamos con el Tratado de Paz. Los Acuerdos de Oslo, 1993. Acordaron iniciar negociaciones dentro del actual proceso de paz en Oriente Medio para establecer una autoridad interina de autogobierno palestino en Cisjordania y Gaza. Israel se retiraría de algunas áreas que pasarían al control directo palestino. Con el tiempo, los israelíes se retirarían de más territorios y la amplitud de control palestino se expandiría. Los acuerdos de Oslo hallaron en el camino para el establecimiento en mayo de 1994 de la Autoridad Palestina, las entidades de autogobierno de la cual Arafat se nombró a sí mismo como el primer presidente. Arafat estaba diciendo que eso era exactamente lo que había hecho. Este acuerdo no lo consideró más que el acuerdo que se había firmado entre nuestro profeta, Mahoma y Quraysh. Y recuerden que el califa Omar había rechazado este acuerdo y lo consideró una tregua despreciable, pero Mahoma lo aceptó y ahora estamos aceptando este acuerdo de paz de Oslo. Arafat, en otras palabras, estaba diciendo que eso era exactamente lo que había hecho. Este acuerdo no lo consideró más que un acuerdo que se había firmado entre nuestro profeta Mahoma y Quraysh. Al invocar a Judavilla para justificar Oslo, Arafat estaba diciendo que a pesar de las apariencias, en realidad no había cedido nada. Mahoma había llevado a cabo el Tratado de Judavilla para poder realizar la peregrinación a la Meca y para que los musulmanes pudieran recuperar su fuerza después de una serie de costosas batallas contra el Quraysh. Cuando los musulmanes fueron lo suficientemente fuertes como para luchar nuevamente y vencer al Quraysh, se rompió el tratado. Arafat estaba diciendo a su audiencia musulmana, que estarían familiarizadas con el Tratado de Judavilla, que había entrado en un tratado con Israel no como un retiro a la yihad palestina, sino como un movimiento táctico para promover la yihad. Y cuando los palestinos fueran lo suficientemente fuertes, podrían romper el tratado igual como hizo Mahoma. Arafat también enfatizó que la lucha violenta de los palestinos era intrínsecamente islámica, y era una yihad. Hablando el 10 de mayo de 1994 en una mezquita de Johannesburgo, declaró: la yihad continuará. Tienes que entender que nuestra principal batalla es Jerusalén. Tienes que venir y luchar una yihad para liberar Jerusalén. Tu preciada mezquita no es su capital, es nuestra capital. Al llamar a la yihad, Arafat invocó el Corán, hablando en Gaza el 4 de octubre de 1996. Arafat dijo: lucharán por Alá, matarán y morirán por Alá. Una cita del pasaje coránico que garantiza el paraíso a aquellos que matan y son muertos por Alá. Corán 9:111. El 19 de junio de 1995, Arafat habló en Gaza, en la Universidad de Ashra, y reiteró nuevamente que el conflicto israelí-palestino era una yihad. El compromiso aún está en pie y juramente aún es válido, que continuaremos esta larga y difícil yihad a través de muertes y a través de sacrificios. Los acuerdos de Camp David del año 2000. Bill Clinton, en su último año como presidente, estaba decidido a dejar un legado de paz en el Medio Oriente.
se acordaron unirse a partir del 11 de julio de 2000 bajo los auspicios de los Estados Unidos. Para cuando terminaron las negociaciones, Barak había aceptado la propuesta aún más generosa de Clinton, y estaba ofreciéndole a los palestinos entre el 94 y el 96% de Cisjordania y toda la franja de Gaza, a cambio del 4 al 6% que Israel retendría por razones de seguridad. Cedería del 1 al 3% de su tierra a los palestinos, y esto satisfaría claramente la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que mandaba la devolución de los territorios, no de todos los territorios, capturados en la guerra defensiva de Israel contra Jordania. Pocos, si es que algunos palestinos, permanecerían bajo ocupación israelí. Además, Barak ofreció a los palestinos un estado con Jerusalén árabe como su capital, y control completo sobre Jerusalén Este y el barrio árabe de la ciudad vieja, así como todo el monte del templo. Yasser Arafat rechazó la propuesta de Barak. Incluso el príncipe Bandar de Arabia Saudita, quien desempeñó un papel central entre bastidores en las negociaciones de paz, ha calificado el rechazo de Arafat a la oferta de Barak como un crimen contra los palestinos, contra toda la región. El plan de Bush de 2005. Esto comenzaría con los palestinos poniendo fin al terrorismo. La fase 1 implicaría que el liderazgo palestino emitiera una declaración inequívoca reiterando el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, llamando un alto el fuego inmediato incondicional para poner fin a la actividad armada y los actos de violencia. Afirmar el compromiso con la visión de dos estados, de un estado palestino independiente, viable y soberano, viviendo en paz y seguridad junto a Israel. La fase 2 se centraría en la creación de un Estado palestino independiente, con fronteras provisionales y atributos de soberanía, basados en la nueva Constitución como paso intermediario hacia un acuerdo sobre un estatuto permanente. Finalmente, en la fase 3, las partes alcanzaron un acuerdo final y completo sobre el estatuto permanente que pone fin al conflicto entre Israel y Palestina. En 2005, mediante un acuerdo negociado entre las partes basadas en las resoluciones 242, 338 y 1397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 3 de junio de 1203, Bush se reunió con Abbas y los líderes de Egipto, Jordania, Arabia Saudita y Bahrein. Todos ellos aceptaron la disposición de la hoja de ruta que estipulaba que los estados árabes cortaran la financiación pública y privada de todas las demás formas de apoyos a los grupos que apoyaban y financiaban en la violencia y el terrorismo. 2 días después, los palestinos asesinaron a 2 israelíes del 8 de junio y Hamas mató a 4 soldados israelíes el 11 de junio. Un terrorista suicida de la Yihad palestina asesinó a 17 personas en un autobús israelí. En otras palabras, no funcionó y la Yihad continuó. El 25 de enero, los palestinos de Cisjordania y Gaza acudieron a las urnas para elegir a los miembros de la legislatura de la Autoridad Palestina. El resultado fue una victoria aplastante para Hamas, que obtuvo 76% de los que obtuvo 76 de los 132 escaños. Y eso nos lleva a la matanza del 7 de octubre de 2023, donde Hamas hizo un atentado terrorista y mató a 1200 civiles judíos, incluyendo bebés, decapitaron gente, quemaron gente, y a causa de eso Israel respondió con una guerra. ¿Cuánta gente ha muerto ya por esta guerra? En su informe del 8 de mayo, la agencia de la ONU parecía haber reducido la cifra casi a la mitad, mostrando en cambio que aproximadamente alrededor de 5.000 mujeres y 8.000 niños habían muerto hasta el momento de la guerra, que comenzó después de que miles de terroristas liderados por Hamas se infiltraran en el sur de Israel desde Gaza, masacrando más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando como rehenes a casi 300 personas. Como conclusión, las doctrinas islámicas de la yihad, junto con los pasajes supremacistas y antisemitas del Corán y la Sunna, han sido responsables de todo el problema desde el principio hasta ahora. Generaron la hostilidad que los árabes sentían hacia los colonos sionistas en Palestina, incluso cuando estos árabes se acercaban a los nuevos llegados judíos para beneficiarse de las oportunidades económicas que ofrecían. Condujeron al fracaso de cada acuerdo de paz negociado porque cada uno se basaba en que los árabes aceptaran la existencia de un Estado judío en Palestina, por pequeño que fuera, y tal Estado era claramente no islámico, una violación del mandato coránico de expulsarlos de donde te expulsaron.
han llevado a la feroz demonización del Estado judío entre los jóvenes palestinos, asegurando que el conflicto continúe durante décadas, sin importar los acuerdos que se hagan. Entonces, ¿cuál es la solución? La realidad es que no hay solución, al menos no una que traiga verdadera armonía y una situación en la que los israelíes y los palestinos vivan pacíficamente como vecinos.